Transforma España. Pues este martes 11 de febrero de 2025 nos tocan nuestros debates Transforma España. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Y vamos a hablar de Trump. Vamos a hablar de la toma de posesión de Trump. Bueno, y de algo más, me imagino, que anda siempre, que no hay, que desde que tomó posesión hasta hoy nos ha dado mucho que hablar, sin duda alguna. Pues saludo ya a Jaime Maret. Jaime, buenas noches. Buenas noches. Jaime es presidente de AmCham Spain, de la Cámara de ICEO de TELAM, consultora estratégica especializada en la infraestructura, energía y tecnología. Y desde 2002 es presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la AmCham Spain, fundada en 1917 y parte de la red mundial de AmChams. Representa unas 300 empresas españolas y estadounidenses. Ha sido invitado y ha estado presente en la ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos, así como en la reunión anual del Foro de Davos. Es patrono del Real Patronato del Museo Nacional del Prado y forma parte de los patronatos de la Fundación Consejo de España-Estados Unidos y del Consejo de Acción Empresarial de la COE. También forma parte de la red de expertos del Foro Económico Mundial. Pues, como te digo, Jaime, muchas gracias por acompañarnos. Y, Eduardo, como siempre, te toca hacer a ti la introducción. Sí, primero quiero decir que yo creo que Jaime es el único español que ha asistido a esos dos eventos de apertura. Por un lado, el Foro de Davos, pero por otro lado, la toma de posesión de Trump. Por lo que se refiere a esta última, yo creo que hay que decir que hay muchos datos inéditos. El primero, inédito en el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, es que es la segunda toma de posesión y además no continuada. Pero además hay que admitir, hay que aceptar que Trump ha ganado con rotundidad, ha ganado en 30 de los 50 estados, ha ganado tanto en el Senado como en la Cámara, y es la primera vez en la historia de Estados Unidos que ha ganado las elecciones un presidente estando imputado. Además, como notas características de esta toma de posesión está que ha tomado posesión atrayendo a grandes empresarios, o mejor dicho, a empresarios muy grandes. Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. Lo hace además proponiendo un cambio histórico y además lo hace proponiendo sinergias público-privadas. Lo curioso del caso es las reacciones. Ha suscitado reacciones absolutamente encontradas. Hay gente que está muy feliz con su victoria y hay gente que está muy enfadada o muy preocupada. Probablemente esto es una consecuencia de la polarización que estamos atravesando, no solo en España, sino en todo el mundo. En las encuestas que se han hecho a posteriori dan que hay un porcentaje alto de regiones mundiales que aplauden la llegada de Trump al poder. Resultados desde el 60 y tantos % en India hasta el 20 y tantos % en Rusia. Y lo que más extraña es que Europa solo ha mostrado un 12% de gente contenta por esta victoria. En todo caso, yo creo que lo que es evidente es que Trump no deja indiferente a nadie, a pesar de la enorme repercusión que tiene el nombramiento del presidente de Estados Unidos. Y luego yo creo que esas críticas generalizadas, especialmente en Europa, tienen un precedente, que es cuando fueron elegidos Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher, y también en otra esfera el Papa Juan Pablo II, porque entre los tres consiguieron el fin de la Guerra Fría, la victoria de la superpotencia que es Estados Unidos sobre la superpotencia que era la Unión Soviética. ¿Qué ha pasado en Europa? En Europa, que como digo, la mayoría de la gente está muy disgustada, lo está porque, entre otras razones, porque Trump ha repetido hasta la saciedad que
consideraba para él era America First. Yo, exagerando quizá un poco, decía que no era First, era America Only. Él anunció que se iba a preocupar básicamente, o quizá exclusivamente, de Estados Unidos y menos de los aliados de Estados Unidos, siendo así que Europa es el principal aliado. El comercio entre Europa y Estados Unidos supone el 35% del comercio mundial, para que nos demos cuenta del gigantesco comercio que hay entre los dos. Además, Trump ha sido el principal, Estados Unidos es el encargado de la defensa de Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa se dedicó a la reconstrucción y no se dedicó para nada a defenderse. Uh-huh. Y eso es un fallo que yo creo que no nos damos cuenta de la importancia que tiene, pero está haciendo que cuando se hablaba del primer mundo, Europa, Estados Unidos, el segundo mundo, la Unión Soviética, y el tercer mundo, el resto, de ahí hemos pasado a hablar de Estados Unidos frente a la Unión Soviética y ahora de Estados Unidos frente a China. Cada vez vemos que Europa se va quedando rezagada. Europa se va quedando rezagada no solo, que ya se quedó hace mucho tiempo, militarmente, abdicó de gastar dinero para defenderse a sí misma, sino también tecnológicamente. Ya no hay, entre las 10 grandes empresas del mundo, no hay ninguna europea. Y últimamente estamos dejando de ser incluso una potencia económica. Si hace 40 años Estados Unidos era prácticamente el doble del PIB de la Unión Europea, era prácticamente igual, ahora es prácticamente el doble. Es decir, que Europa va dejando reducido su papel, y quizá una de las causas sea que la gente fuera de Europa sabe perfectamente lo que es Alemania y lo que es Francia y lo que es Reino Unido, pero no saben lo que es Europa, no es una realidad. De manera que yo creo que nosotros deberíamos ser conscientes de que estamos en una situación de inferioridad, y en vez de insultar, yo creo que nos deberíamos más dedicar a aprender lecciones útiles para Europa. Jaime, te voy a pedir a ti una primera impresión, y aparte de esa primera impresión también te quiero preguntar una cosa. Porque aquí hemos visto, obviamente, las imágenes de la toma de posesión de Trump, pero no sé cómo se vivió desde frente, cómo se vivió estando allí presente. Bueno, yo tengo que decir que yo he estado en mi cuarta toma de posesión. Sí. Y las otras 3, casi no me acuerdo de la segunda de George Bush. Sí, me acuerdo mucho de la de Obama, que fue extraordinariamente emotiva. Recuerdo muy bien la última de Trump, la anterior, y ahora esta, ¿no? Yo creo que en esta toma de posesión había una energía muy diferente, ¿no? El hecho de estar rodeado de todos estos presidentes de grandes compañías, ¿no? Que no solamente son gente con muchísima capacidad económica, sino también intelectual, ¿no? Y son los que están haciendo que el mundo cambie con nuevas tecnologías, ¿no? El hecho de que estuviesen allí, el hecho de que hubiese esas ganas de revancha, ¿no? De alguna forma, ¿no? No sé si llamarla de revancha, pero sí de cambio, ¿no? De cambiarlo todo. Hicieron esos 4 días que estuve en Washington, esta vez muy diferentes a otras anteriores, ¿no? Sí, eso es lo que yo percibí alrededor del 20 de enero. Y tú, desde ese momento de la toma de posesión, ¿tú cómo estás viendo este segundo mandato de Donald Trump? Bueno, yo lo que veo
tengo que ir con mucho cuidado, porque si el 12% de la población europea apoyan a Trump, eso significa el restante, que es el 88%, estar en contra, ¿no? O sea que tengo que ir con mucho cuidado con lo que digo, ¿no? Uh-huh. Pero realmente yo estoy viendo que todo lo que se está haciendo al final tiene algo de razón. Con todas las exageraciones uh-huh. que se quieran, pues yo creo que el presidente ha ganado estas elecciones porque ha dicho la verdad al pueblo americano. Sí. Que lo ha hecho de una forma no directa, pero cuando la administración Biden hablaba de que se había controlado la inflación, que había pasado, por poner un ejemplo, ¿no? Había pasado de un 9,2 a un 2,5 y estaba controlada. Trump estaba comiéndose un cheeseburger, ¿no? Y el cheeseburger en Estados Unidos ha pasado de un $1 en el 2019 a un 3,25 hoy, ¿no? Eso no es un 9%, eso es un 325%, y eso es lo que ha sufrido el americano medio de clase media-baja, ¿no? Lo mismo con el tema de la cultura woke, ¿no? Tú puedes estar todo el día diciendo que apoyas a las clases trabajadoras o a los hispanos o a los asiáticos, pero si de repente les tocas la religión y estás todo el día con un discurso que de alguna forma les hiere, sea de forma equivocada o no, pero les hiere, pues entonces es difícil que luego te voten, ¿no? Sí. Lo mismo con la migración, ¿no? Es decir, cuando vieron que había un problema enorme de inflación, se abrió la frontera. Entraron 10 millones en muy pocos meses en Estados Unidos y fueron a parar justamente a esos estados que luego eran swing states, ¿no? Yo creo que esos discursos, por un lado tienes el discurso bien pensante y por otro lado tienes la realidad descarnada, ¿no? Yo creo que la realidad es lo que impera en el mundo, lo que ha empezado a imperar en Estados Unidos, y donde no estamos todavía allí es en Europa, ¿no? Eduardo. Sí, yo creo, haciendo una variación, Goldberg, de lo que dice Jaime, a mí me parece que el hombre, el ser humano, cuando peor reacciona es cuando tiene miedo. Es capaz de hacer las barbaridades más notorias. Uh-huh. Estados Unidos, que como hemos comentado en muchos programas, es la primera potencia mundial, sin discusión, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, o sea, hace casi un siglo. Es una nación que se había sentido como la nación indispensable, la nación protectora del débil, la nación justa, democrática, benéfica, generosa, y de repente, yo creo que además se simboliza en el ataque a las Torres Gemelas de septiembre del 2001, de repente le entra un temor de que ve que es vulnerable, de que le han atacado en su territorio por primera vez. Y esto nos es difícil a los europeos imaginarnos la reacción que supone. Pero no es solo el September 11 de lo que se acuerdan. Es que, como ha dicho Jaime, Estados Unidos ha ido perdiendo bazas en muchos sectores. Uno muy claro, la deslocalización industrial. Estados Unidos tenía una capacidad manufacturera fantástica y casi toda la ha dejado para el sudeste asiático. También ha dejado parte en México, o como estamos viendo ahora, parte en Canadá. Y ellos se han dedicado más a innovar, a la revolución tecnológica, lo cual es fantástico, ojalá lo tuviéramos nosotros, pero da empleo a muchas menos personas. Entonces, el paro en Estados Unidos y, como ha dicho Jaime, la inflación son dos látigos que están castigando a la población americana. Y de repente sale un señor que con malas formas, con formas que a mí no me gustan para nada y tal, empieza a decir que él va a arreglar esa situación, que tiene que ocuparse de su propia nación, y ha suscitado ese entusiasmo en Estados Unidos y ese antientusiasmo en Europa.
Sí. Jaime. Yo me gustaría añadir un poco, ¿no?, lo que has dicho. Yo creo que hay mucha gente, ¿no?, apoyando al presidente, que piensa que ese mundo, ¿no?, que de alguna forma los aliados que ganaron la Segunda Guerra Mundial impusieron para una parte del mundo, porque hay que recordar que una parte era comunista, está fuera de ese mundo, que es lo que se ha venido a llamar como el sistema liberal internacional, está dando ventaja a países, especialmente a China, que podrían de alguna forma impedir que Estados Unidos siga siendo la potencia hegemónica, ¿no? Y esta reacción que estamos viendo se deriva de eso, ¿no? Es decir, Estados Unidos va a luchar, lo cual tendría que ser una buena noticia para Occidente, aunque no sé si va a ganar o no, pero hay una percepción de que con las reglas actuales no se puede contener a las otras potencias que no se rigen por esas reglas, ¿no? Sí. Y es lo que estamos viendo, es decir, Estados Unidos, por ejemplo, pues puede ser el gran apoyador al tercer mundo, ¿no?, a través de los programas, por ejemplo, de USAID. Uh-huh. China, en vez de hacer eso, pone el dinero pues para ganar acuerdos comerciales, no imponer una agenda benévola, como ha dicho Eduardo antes, ¿no? Sí, yo creo que es muy cierto lo que dices, Jaime. A mí me parece que no es solo el September 11 y la deslocalización y la inflación, es que también estamos viviendo desde hace ya 15 o 20 años la emergencia de un nuevo gigante económico, tecnológico y militar, que es la China, y este parece el primer presidente americano que está dispuesto a hacerle frente. Y eso ha gustado mucho en la población americana. El caso de la población europea es curioso porque sabemos que nos protege Estados Unidos, que es la que trabaja por nuestra defensa, que han tenido que venir a la guerra de los Balcanes y tienen que estar atendiendo la guerra de Ucrania, y sin embargo somos incapaces de agradecerle eso. Yo creo que también es una reacción de Trump y definitiva de la población americana, y de ahí su triunfo, el decir, oiga, usted, Europa, no puede seguir viviendo como lo hace, y además encima faltando. Yo creo que a Europa le hacen falta primero un poquito de humildad. En ese panorama que dibujamos antes de las grandes superpotencias, Estados Unidos, China, Rusia, todas tienen poder nuclear. La Unión Europea no lo tiene. Y hoy sí. Bueno, Francia tiene armas nucleares. Sí, pero no la Unión Europea. Uh-huh. Eso depende de Francia, no es la Unión Europea. Si algo tiene hoy Rusia es el arma nuclear, porque Rusia ni económica, ni tecnológica, ni militarmente, como estamos viendo en Ucrania, tiene una capacidad extraordinaria. Sin embargo, tiene una enorme cantidad de ojivas nucleares que puede utilizar como disuasión y también como amenaza. Entonces, me parece que deberíamos mirar con un poco más de afecto, si no a Trump, sí a Estados Unidos. Jaime. No, yo creo que lo que has dicho tiene mucho sentido, Eduardo. Yo pienso que Europa ha perdido un poco la percepción de la realidad, ¿no? Creo que va a ser difícil que se despierte de este dulce sueño que lleva ya muchas décadas, ¿no? Yo me he leído los informes de Letta, que lo valoro bastante positivamente, y el de Draghi, que no lo valoro tan positivamente. Me parece que se hace un análisis de una realidad muy sencilla,
como decía Eduardo, en el 2020 Estados Unidos y Europa tenían más o menos el mismo PIB, ¿no? Hoy sí. El PIB del estado más pobre de Estados Unidos, Mississippi, es igual al de Francia. O sea, estamos y hemos perdido pues un 35% en total en la Unión Europea, ¿no? Eso pues, tendría que haber servido ya hace mucho tiempo como símbolo o como signo de alarma, ¿no? Salió un país, el Reino Unido, con el Brexit, y eso sirvió para que los europeos pensásemos qué tontos que eran los ingleses, ¿no? Pero no hemos hecho absolutamente nada para, de alguna forma, reaccionar a eso, ¿no? Y lo que está pasando en la Unión Europea es que hay muchas ideas, todas muy buenas, pero falta la fundamental. Es cómo se hace que los europeos nos sintamos de verdad europeos y no de cada uno de su país. Y eso es un poco lo que también les pasa a los americanos, ¿no? Cuando hablan con Europa no entienden esa unión que está muy bien, pero que yo creo que habría que, de alguna forma, invertir más en generar un sentimiento pro-europeo de los nacionales de los países, porque si no, ¿cómo va a haber una unión financiera? ¿Cómo va a haber una política industrial única, como señala Draghi, si realmente lo que nos une a los europeos es prácticamente muy poco, ¿no? Es muy poco. ¿Y no puede ser que precisamente la llegada de Donald Trump favorezca eso? Porque, de hecho, hoy, por ejemplo, se está poniendo sobre la mesa, lo ha hecho España, un aumento de la inversión, una búsqueda de crecimiento del Producto Interior Bruto y lo que se está llamando más Europa frente a Estados Unidos. Sí, pero como decía antes, es decir, yo Europa, yo he sido toda mi vida muy pro-europeo, pero veo que estamos construyendo siempre el edificio por el tejado. Y falta la base es la gente, la base es que un danés se ve cercano a un andaluz como un tipo de Kentucky se ve cercano a uno de California, ¿no? Hoy en día yo eso no lo veo. No veo realmente que Europa esté trabajando por la unidad de los europeos, que tendría que ser el primer elemento, y luego va por lo demás, ¿no? Pero si no, es muy difícil generar políticas públicas paneuropeas si no hay un cierto attachment de la gente a la idea, ¿no? Sí, y ojalá fuera solo la política industrial en lo que no coincidieran, pero tristemente también en la política de defensa. Ahora mismo hay países en Europa que buscan una derrota ejemplar de Rusia en el tema de Ucrania. Pero hay otros países que no quieren que Rusia pierda, entre otras razones porque no saben qué vendrá después de Putin, si es que Putin se va después de la derrota. De manera que lo primero que tendríamos que hacer, y en eso coincido completamente contigo, Jaime, es que Europa tenga una sola voz. Yo creo, esta es una opinión personal, que a la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, lo que hay es que los estados nacionales están cómodos con ella porque ella no manda y sigue mandando ellos desde el Consejo. Entonces, mandan los estados nacionales y no manda la Unión Europea. Luego, lo que tú dices, Jaime, es exactamente así. Y Europa, por otro lado, le gusta, porque lo ha sido durante 500 años, erigirse como árbitro en los asuntos mundiales, cuando no nos damos cuenta que somos un enano militar, tecnológico y económico que podemos vivir gracias a la protección de Estados Unidos. Aunque seamos países con una renta muy buena, vivimos gracias a la protección americana, y esto Europa no lo quiere reconocer. Totalmente de acuerdo. Jaime, una cuestión, porque volviendo un poquito otra vez a lo que es este nuevo mandato de Trump, más allá de la relación con la Unión Europea o con Europa, hay un cierto riesgo
de involución con la llegada de Donald Trump, después también de lo que vimos tras las anteriores elecciones, el asalto al Capitolio, etcétera, etcétera, y la presencia también de esto que se llama la tecnocracia, o esto nos lo estamos inventando aquí en Europa. Yo creo que hay una corriente muy grande por cambiar cosas que nos han parecido normales hasta ahora. ¿Eso significa una evolución democrática o no? Seguramente no, porque las instituciones son muy fuertes en Estados Unidos. Es el primer país que inventó la democracia, al menos en la era moderna, y llevan 200 y pico de años, casi 250 con eso, ¿no? Pero que va a haber un cambio enorme en las relaciones internacionales y en la política interna y en la fórmula de gobernanza, eso no me cabe ninguna duda, ¿no? Sí, creo que estoy completamente de acuerdo, y además es extraordinariamente importante. De repente el paisaje se va a mover, como en esos teatros circulares, se va a mover claramente a la derecha. Veremos cómo se acelera la caída de lo woke, veremos cómo movimientos... un solo ejemplo. El Tribunal Penal Internacional ha condenado como criminal internacional a Netanyahu. ¿Vale? No ha condenado a Maduro. Entonces, estamos jugando, y esto es lo que Trump reacciona y dice, pues no doy dinero para un tribunal que lo que hace es ir de acuerdo, darle la razón a nuestros enemigos siempre. Eso yo creo que va a cambiar deprisa gracias a la llegada al poder de Trump. Sí, hay muchos ejemplos con esto, ¿no? Todo lo que dice, pues, por ejemplo, de Panamá o de Dinamarca, pues, no de Dinamarca, de Groenlandia, ¿no? Pues sí. No tendrá razón y será imposible, ¿no? Bajo los parámetros actuales, ¿no? Pero realmente no se construyó el canal de Panamá para dejar pasar o para que lo controle compañías chinas, ¿no? Sino para que Estados Unidos tuviese una fórmula de pasar la mercancía con barcos de una costa a la otra, ¿no? Y yo creo que eso se estaba pervertiendo, ¿no? En Groenlandia, pues es una tierra enorme, 50.000 personas viven solamente allí, y pertenece a Dinamarca casi por carambola, ¿no? Bueno, Estados Unidos quiere jugar la batalla del Ártico, igual no será cruenta, pero habrá una gran pelea por los recursos del Ártico con la medida que avance la deshielo, y no se quiere quedar fuera. Dinamarca hace poco con Groenlandia allí, ¿no? Porque es un juego para las grandes potencias, ¿no? Bueno, y así todo, ¿no? Es decir, son cuestiones que nos parecen extraordinariamente heterodoxas, pero una vez lanzado el mensaje, y en una fórmula que seguramente no será de máximos, mucha gente empezará a pensar que en algo se tiene razón, ¿no? Sí, yo creo que a mí personalmente Trump no es una persona que me guste. Me parece que su manera de actuar, no solo en política, su manera de actuar en la vida normal, como empresario, como hombre, pues no, me parece que es excesivamente prepotente y un poco bocazas. Pero hay que ver esto que tú estás diciendo, Jaime. El Ártico, que estaba completamente cubierto de hielo, parece que es una zona rica en minerales raros, rica en petróleo y gas, y que se quieren hacer control de ella tanto Rusia como China.
y los americanos, con ese complejo de ser los más ricos del mundo, pues parecía que cedían. Y Trump se ha erigido y ha dicho, no, esto es nuestro. Dice Groenlandia, pero yo creo que está diciendo, como tú dices, el Ártico. A mí me parece que, quitando los excesos debidos al lenguaje, yo creo que, primero, la democracia americana está firme. Yo sigo pensando que los check and balances siguen funcionando. Y segundo, que adopta posiciones prepotentes para luego tener una política no tan prepotente. Recordemos que en su primer mandato es uno de los pocos presidentes americanos que no entra en ninguna guerra. O sea que realmente es más, digamos, haciendo uso del proverbio, es más perro ladrador que mordedor. Jaime. No, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Eduardo, ¿no? Creo que vamos a ver un mundo, vamos a ver muchos cambios. ¿Pero en qué sentido vamos a ver esos cambios? Bueno, se va a hacer un escrutinio absolutamente de todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, que prácticamente es todo en el mundo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo creo que hay una percepción muy equivocada de lo que está pasando en Oriente Medio, ¿no? Por irnos a otro tema, ¿no? Estados Unidos ha tenido mucho interés allí porque, como Europa y ahora China, pues allí hay una capacidad enorme de hidrocarburos, ¿no? Entonces, proteger el estrecho de Hormuz y el estrecho de Bab el-Mandeb era parte de el interés de Estados Unidos para que los barcos petroleros y metaneros pues pasaran por esos dos estrechos, llegaran al Canal de Suez y de allí a Estados Unidos, ¿no? Hoy en día ese ya no es el problema de Estados Unidos, ¿no? Porque aunque todavía sigue importando petróleo, pronto dejará de hacerlo y ya es el primer exportador del mundo de gas, ¿no? Ese ya es un problema de los europeos y de los chinos, que necesitamos todavía el petróleo y el gas que provienen de Oriente Medio, ¿no? Por supuesto que Estados Unidos tiene un objetivo allí, ¿no? El objetivo se llama contener a una potencia regional que va a ir en contra totalmente de los intereses de Occidente, que es Irán. Pero para eso está reforzando a su proxy, que es Israel, ¿no? Esto los europeos no lo podemos entender, ¿no? No entendemos que realmente Israel es quien nos va a proteger o quien nos tiene que proteger de la insurgencia de un país como Irán, que se rige con otros valores y otras formas de ver el mundo y la cultura y Occidente que otros países del mundo y de la región, ¿no? Eso es lo que sí que ve Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto está cambiando a una velocidad enorme. En Estados Unidos hay una percepción de cambio. En Europa no la acabamos de ver y veremos a ver, pero yo pienso que en 4 años el mundo será totalmente diferente a como es ahora. Sí, yo también lo creo. Y tú, Federico, preguntas en qué va a cambiar. Pues, por ejemplo, ese Tribunal Penal Internacional, alimentado por las potencias occidentales, básicamente, en relación al PIB o lo que sea, y dedicándose a jugar a favor de los enemigos de Occidente, cambiará. Y a la Organización Mundial de la Salud, donde le va a faltar la inyección económica que le da Estados Unidos, pues cambiará, porque empezarán a ver que ya no es gratis insultar a Estados Unidos. Y eso a Europa otra vez de rebote nos viene bien. Es decir, que va a ser mejor. En Europa gusta menos lo woke, gusta menos la ultramodernidad. Y eso va a limarse, como decía antes, muy pronto por mor de este cambio en la presidencia. Uh-huh. Lo que pasa es que había una cosa que a mí personalmente me preocupa, y es que a la agenda woke se contraponga una agenda negacionista que es lo mismo pero de otro lado. Sí, sería malo que pero
entre el negacionismo de no hay cambio climático o... ¿Qué es lo que hace Trump? ¿Qué? ¿Qué es lo que dice Trump? Sí, pero vamos a ver, ese es muy buen ejemplo. Nosotros decimos, vamos a suprimir el coche diésel, vamos a limitar las emisiones de gases a la atmósfera. Y hacemos un enorme sacrificio. ¿Qué supone Europa en los gases de efecto invernadero? Pues a lo mejor un 8%, mientras que India y China, Estados Unidos, que suponen un 90%, no hacen ningún esfuerzo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo una cosa con cero de utilidad, porque el planeta se va a seguir contaminando. Y solamente si Europa tuviera alma se salvaría, porque somos muy buenos. Pero en términos prácticos es un suicidio. El negacionismo no nos lleva a ningún lado, es verdad. Pero por lo menos no nos suicidamos. Vamos a intentar que todos hagamos lo que se deba hacer, pero hacerlo nosotros sin que lo hagan los demás, cuando ya no somos el principal foco emisor de gases de efecto invernadero, me parece del género heroico, por no decir tonto. Jaime. Hombre, yo creo mucho, ¿no?, que hay que mejorar todas las condiciones posibles para el calentamiento global y mejorar en general el medio ambiente, ¿no? Pero realmente es que las contradicciones en Europa son brutales, ¿no? Durante muchos años hemos estado con este discurso. En Alemania, que es el motor económico de Europa, se han cerrado plantas nucleares y lo que se ha hecho ha sido comprar gas ruso por tubo, que es lo que ha permitido a Alemania mantener su competitividad y vender productos a precios muy competitivos en todo el mundo, muy especialmente en Estados Unidos, ¿no? Por eso que hemos hecho los europeos, los alemanes, esto de Europa, no tanto los españoles, estamos un poquito más lejos, ¿no? Pues hemos estado pagando el rearme de Rusia, que luego nos lo paga con la invasión en Ucrania, ¿no? Yo creo que estas cosas en Estados Unidos se ven, en Europa no se ve nada de todo esto. Nadie es capaz de decirle a Alemania, oye, tú tienes una responsabilidad aquí, ¿no?, porque has armado a nuestros enemigos, ¿no? Y encima, pues has roto la competitividad de los países que están al sur de Europa en base a un poderío industrial que era un espejismo, porque en realidad lo que hacía era vivir de un gas mucho más barato que el resto de los países europeos, ¿no? Yo creo que ese tipo de contradicciones son las que han llevado al presidente Trump al poder y son las que, si no se pone remedio, van a hacer también que en Europa vaya cambiando poco a poco el color de los políticos, porque lo que has dicho antes tienes razón, ¿no? Es decir, pasamos de ir en contra de la agenda woke a quizás llevar a un punto de negacionismo climático, pero no hay que olvidar que en la historia siempre son todo péndulos, ¿no? Y una vez ha llegado a un límite en un lado, se va al límite al otro lado, ¿no? Y ahora me da la impresión de que vamos a ir hacia el otro lado del péndulo. Sí, yo creo algo de eso también, Jaime. A mí me parece, yo no soy negacionista, me parece que hay cambio climático, es evidente, y que se discute en qué medida es antropogénico o no antropogénico. Pero de ahí a nosotros encerrarnos en una cruzada contra un tipo de energía mientras el resto del mundo no hace lo mismo, es un gesto gratuito. Por un lado, no conseguimos que mejore la conciencia climática del planeta, y por otro lado, costosísimo para los países europeos. Hay que pensar en la gente europea que no puede comprarse un coche eléctrico y que se consideran culpables cuando están echando la centésima parte de lo que echan en otras partes del mundo. Pero es verdad, no hay que ser negacionista. Y yo creo que esa teoría que dices del péndulo es muy verdad. Y quizá lo que estamos diciendo tú y yo, Jaime, a Federico, es que el péndulo
va a cambiar de orientación. Ha ido hasta un extremo y ahora va a empezar a ir al otro. Ojalá la oscilación sea menor y así se vaya equilibrando el péndulo y en el futuro los extremos sean más razonables. Tengo que hacer una pausa para la publicidad. Muy bien. Volvemos en un momento. Bueno, hay otro asunto, Eduardo, Jaime, que creo que debemos comentar, que es la llamada guerra comercial. Esto empezó con, tú antes decías que ese tono un poco a veces chulesco, ¿no? De Donald Trump. Yo creo que aquí ha ido con, como se dice en el MUS, echando varios órdagos a la grande. No le han salido mal, pero no sé cuánto tiempo más le puede no salir mal el echar órdagos a la grande, porque en algún momento alguien dirá, bueno, pues te cojo el órdago y a ver cómo... Pero bueno, es verdad que le salió bien con Colombia en el tema de los migrantes, le salió bien con México, le ha salido bien con Canadá en principio, sí, y la única que ha respondido ha sido China, y ya veremos cómo responde Europa si finalmente decide. Hoy se ha aprobado esos aranceles, ayer lunes se aprobó esos aranceles del 25% a los productos, al acero y al aluminio. Bueno, vamos a ver si todo esto realmente le funciona y a ver qué consecuencias tiene, porque evidentemente desde el punto de vista económico las consecuencias no van a ser agradables para nadie, ¿no? No, y en esto tenemos el precedente de la crisis del 29. Se había terminado la Primera Guerra Mundial y se habían puesto unas condiciones diabólicas a Alemania, casi imposibles de cumplir, y entonces empezó una guerra comercial. Y esa guerra comercial de poner aranceles, y entonces como represalia la otra parte ponía otros aranceles y más trabas al comercio, porque cada uno intentaba proteger lo suyo. Entonces eso llevó directamente a la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Sería muy malo empezar a perjudicar el comercio, y a mí me parece que eso es una de las líneas rojas que no se debe atravesar. Tú tienes razón en echar órdagos, pues está bien, pero mire, hasta un término, porque si no se pone término a esa carrera de aranceles y de obstáculos al libre comercio, eso nos puede llevar muy muy lejos y muy mal. Uh-huh. Jaime. Bueno, yo hago algunas consideraciones aquí, ¿no? La primera es que la globalización pues ha ido muy bien para mantener la inflación a raya, para generar firmas extraordinarias y dar buenos dividendos a los accionistas, para tener sobre todo a los consumidores muy contentos con productos de todo el mundo muy asequibles, pero ha dañado muchísimo las comunidades industriales del mundo occidental. Y esos son los que han votado a Trump, ¿vale? Y estamos hablando de la gente del Rust Belt y del Sunny Belt, que han votado a Trump de una forma mayoritaria. Y es lo mismo que va a pasar, o lo que ha pasado con el Brexit, con Manchester o Liverpool, lo que pasa en Francia, lo que pasa en Italia, con zonas enteras que han perdido capacidad de competir con China y con otros países, ¿no? Todo esto, como decíamos antes, es un péndulo que va ahora para la otra dirección, ¿no? Y por otro lado, o sea que en el sentido de ser coherente con su campaña electoral y con lo que le piden sus votantes, yo creo que los aranceles es una parte muy importante de la razón por la cual le han votado, ¿no? Cómo recuperar la industria en Estados Unidos y cómo volver a generar ilusión en esas comunidades de industriales, ¿no?, que habían perdido totalmente el norte desde que China entró en la Organización Mundial de Comercio en el 2020, ¿no? Hay otro elemento también importante, ¿no? Pienso que esta es una fórmula de coerción en
los sistemas internacionales, ¿no? Entre el soft power y el hard power, que hasta ahora, desde hace muchas décadas, no se había nunca ejercitado. Y tiene resultados inmediatos y fáciles y buenos, sobre todo si tú eres la potencia que supones la piedra angular del comercio y del equity del mundo, porque tienes a unos consumidores formidables que compran todo lo que se venda, ¿no? Y eso es lo que tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene el mercado más grande y generoso del mundo y va generando unos déficits brutales con la mayor parte de los países con los que comercia. España, por ejemplo, ahora estamos bien, estamos en una posición muy equilibrada, pero Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Holanda tienen superávits brutales con Estados Unidos. Lo mismo China. China tiene 350.000 millones de superávit, ¿no? Alemania 80.000, Francia 60, 50, depende de los años, ¿no? Son superávits muy, muy grandes y Trump inició esa política tarifaria hace 8 años porque se lo pedían sus votantes para recuperar la industria en Estados Unidos, y la verdad es que no le salió mal, porque amenazando con poner aranceles se consiguen más cosas que quizás con sanciones, ¿no? Depende de lo que suponga para el país que lo sufre el comercio con Estados Unidos, ¿no? Pero hemos visto lo bien que ha funcionado, lo ventajoso que ha resultado a Estados Unidos ese órdago con Colombia primero, con México y con otros países, ¿no? Sí, yo creo que, como tú dices, hay dos cosas. Una, nos ha ido muy bien en los 25 años que llevamos del siglo XXI, incluyendo todo lo malo que trajo la crisis económica financiera del 2008, nos ha ido muy bien. Y por tanto hay que pensar que una de las raíces de ese bienestar ha sido el auge del comercio internacional. Pero quizá ese comercio internacional ha sido, como tú has explicado, un poco desequilibrado. Ha beneficiado más a unas regiones del mundo y ha perjudicado a otro. Ahora llega el señor más poderoso del mundo y nos dice, voy a poner obstáculos al comercio mundial. Bueno, en una parte puede ser razonable porque está generando un déficit ya secular en Estados Unidos malo, pero por otro lado, aprendamos de la historia. El poner obstáculos al comercio nos puede llevar ni más ni menos a que lo que nos llevó a la Segunda Guerra Mundial, y yo creo que es necesario hacer todo lo posible para evitar esa situación. Pero fíjate, Eduardo, que eso es como tú e incluso yo lo podemos ver, pero no es como se ve allí, ¿no? Ellos piensan, oye, si a China las administraciones europeas y estadounidenses, ¿no?, del mundo occidental importante hace 25 años, se le hubiesen impuesto unas condiciones muchísimo más estrictas para entrar en la Organización Mundial de Comercio y aprovecharse del comercio mundial, pues ni China hubiese crecido tanto, ni tanta gente hubiese perdido sus trabajos y su futuro, ¿no? Y esa es la realidad. Es decir, China ha sido un reclamo por la potencia de su mercado, que no se ha abierto a los occidentales, se ha abierto a los chinos, y por otro lado una fábrica para fabricar para todo el mundo y dar con productos suyos todos las tiendas de todo el mundo, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es lo que también ven los americanos, ¿no? Es decir,
si seguimos alimentando, si seguimos así, pues esa pérdida de hegemonía a favor de China pues será clara, y con lo cual eso hay que cambiarlo ya. Sí, y en eso tienen razón. Lo que creo es que poner un arancel del 10 y que la otra parte ponga del 15 y entonces tú del 20 y tú del 25 nos llevaría a una paralización o por lo menos a una retracción del comercio mundial, lo cual sería malo. Pero sin embargo debemos ser conscientes que debe ser, como decía antes, un poco más equilibrado, que no se juegue siempre en perjuicio de Occidente y en beneficio de los otros. Yo creo que eso es. El problema es que ¿quién es el árbitro? Y Europa se cree que está en condiciones de ser el árbitro. Y yo, lamentándolo mucho, porque siempre he sido y sigo siendo europeísta, me da una mezcla de pena y de vergüenza al ver a Europa dormida. Europa, ¿cómo va a regular si no le hacen caso en lo del cambio climático? ¿Quién ha hecho caso? Nos lo hacemos las empresas en Europa, es decir, ni en China, ni en India, ni en Estados Unidos están perjudicando a las empresas de esa manera que lo hacemos en Europa. Sin embargo, por ejemplo, hay cuestiones como, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, donde Europa está invirtiendo muchísimo. Vamos a ver, Federico, hay que decir, hasta ahora Europa ha invertido 0 pelotero. Y cuando nos hemos enterado que en Estados Unidos la inteligencia artificial está siendo usada por el 50% de las industrias y China por el 30%, empezamos a horrorizarnos. Pero hasta ahora no hemos... Y ahora Francia ha levantado la voz y decir, oye, tenemos que invertir en inteligencia artificial, con toda la razón, pero hasta ahora, ¿conoces alguna empresa de inteligencia artificial europea? No sé, es que yo hablo de lo que me han contado, de lo que me han dicho, porque tampoco de esto sé, pero si sabía que estaban construyendo unos superordenadores precisamente para esto. Bueno, a lo mejor se están construyendo que puedan en el futuro dar, pero hasta ahora Europa en el tema de la inteligencia artificial no existe. Solo un 20% de las compañías europeas utilizan inteligencia artificial. Mientras que, como digo, es el 50% los americanos. Ojalá Europa recupere el tiempo perdido en las nuevas tecnologías. En cualquier caso, Jaime, esa es la guerra, la batalla económica, pero la batalla del futuro. A ver, el árbitro siempre es el que tiene el mercado. Si tú tienes un mercado y hay una situación muy poco balanceada, como por ejemplo con China, pues está claro que quien tiene el poder es el que tiene el mercado, ¿no? Y de hecho, si se mira la letra pequeña de los aranceles punitivos que ha establecido China en contra de Estados Unidos, en contra de ese 10%, como reacción a ese 10%, pues son pequeñas cositas, ¿no? 15% por aquí, 10% por allá, se mirará Google, pero es que Google no se puede utilizar en China, ¿no? Sí. O sea que realmente ha sido una reacción de cara a la galería, pero realmente a China le ha dado mucho vértigo decir, oye, ahora te pongo 10% en todos los productos estadounidenses, porque si Estados Unidos le pone 20 o 30 o 60, que es lo que dijo en las y tal, los americanos lo pasarán mal porque la inflación subirá, tendrán menos productos asequibles, los consumidores se enfadarán, quizás algunas empresas que necesitan a China como dentro de su cadena de valor pues tendrán problemas, pero China tendrá un problema enorme, pero un problema enorme de pérdida de PIB brutal si mañana se cerrase su principal mercado, que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la capacidad de árbitro? ¿Quién tiene el poder? Pues el que tiene el mercado. Y eso es lo que yo creo que se va a utilizar cada vez más porque, como decía, ¿no? Es un punto intermedio entre el hard power y el soft power que conviene mucho a quien tiene el mercado, ¿no? Sí, yo creo que Estados Unidos ya está dando pruebas de que va a empezar a utilizar ese poder que hasta ahora no utilizaba. Y en cuanto al tema de la inteligencia artificial, a ver, yo creo que en Europa
se ha perdido todo, ¿no? Se ha perdido el carro de la innovación en los últimos años, aunque hay innovación básica, por lo que yo entiendo, que no soy un experto ni mucho menos, que está al mismo nivel que en Estados Unidos o que en Rusia, incluso superior. Eso no significa que esa investigación básica se transfiera fácilmente al mercado, a las empresas, ¿no? Y tenemos un problema irresoluble de fragmentación del mercado que no se va a arreglar con las recetas que están saliendo ahora de autonomía estratégica y todas esas cosas, que en realidad lo que quieren los franceses y los alemanes es crear no campeones paneuropeos, sino campeones franceses que sean campeones europeos o campeones alemanes. Otra vez con la cantinela del nacionalismo. Lo cual a los españoles, que no tenemos ni capital ni grandes empresas, no nos conviene en absoluto, ¿no? Desde luego. Pues efectivamente, esto sí que no nos conviene. En cualquier caso, abrir una guerra con Estados Unidos creo que no nos conviene a nadie, ¿no? Esto es obvio y bueno, pues aquí lo tenemos que dejar. Jaime Malet, ha sido un verdadero placer contar contigo en este ratito. Está en estos debates Transforma España hablando de Trump, y muchas gracias, Eduardo. Te espero en 15 días otra vez por aquí de nuevo. Estupendo. Gracias, Jaime. Gracias. Un abrazo, cuídate.